Óscar Puente, el ministro de Transportes de Pedro Sánchez, ha vuelto a la carga con una amenaza que tiene a todo Madrid en vilo: multas de hasta 200 millones de euros a la Comunidad de Madrid por, atención, ofrecer transporte gratuito a los menores de 14 años. Sí, han oído bien, el gobierno de Sánchez, ese que se llena la boca hablando de justicia social, ahora quiere castigar a Isabel Díaz Ayuso por una medida que beneficia a las familias madrileñas, mientras ellos se lavan las manos y dicen que Madrid no ha solicitado las subvenciones estatales. ¿En serio? ¿Este es el nivel de mezquindad al que ha llegado el Ejecutivo de Sánchez? Mientras Ayuso intenta aliviar el bolsillo de los ciudadanos, Sánchez y su pandilla prefieren jugar a la política sucia, usando el dinero público como arma arrojadiza para atacar a sus rivales. Esto no es solo un ataque a Madrid, es un ataque a todos los españoles que están hartos de un gobierno que prefiere el postureo y las amenazas a solucionar los problemas reales. Agárrense, porque vamos a destapar toda la hipocresía detrás de esta jugada, y créanme, hay mucha tela que cortar. Primero, vamos a poner las cosas en contexto, porque lo que está pasando aquí es de una bajeza que no se puede pasar por alto. La Comunidad de Madrid, liderada por Ayuso, anunció hace unos días una medida que ha sido aplaudida por muchos: la gratuidad del abono transporte para menores de hasta 14 años, ampliando el rango que antes cubría solo hasta los 7 años. Esta medida, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, también mantiene la gratuidad para los mayores de 65 años, y se suma a una bonificación general que ha hecho que el abono transporte en Madrid cueste solo 8 euros, sin importar la edad. ¿El resultado? Un récord histórico de pasajeros en el transporte público madrileño en 2024, con más de 1.722 millones de viajes, según datos del Consorcio Regional de Transportes. Metro, autobuses urbanos e interurbanos, y hasta el metro ligero han visto un aumento de usuarios, con el metro alcanzando los 715,2 millones de viajeros, un 8% más que el año anterior. Esto no es casualidad, es el resultado de una política que busca facilitar la vida a los madrileños, especialmente a las familias que tienen que lidiar con el coste de la vida disparado por la inflación y las políticas económicas desastrosas de Sánchez. Pero claro, a Sánchez y a su ministro estrella, Óscar Puente, esto no les gusta. No les gusta que Ayuso pueda apuntarse un tanto, que pueda demostrar que se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de depender de las migajas que reparte Moncloa. Así que, en lugar de aplaudir la medida, Puente ha salido a amenazar con multas de hasta 200 millones de euros, alegando que Madrid está ocultando que parte de los descuentos al transporte público están financiados por el gobierno central. Según Puente, la Comunidad de Madrid no ha informado claramente que el Ejecutivo de Sánchez subvenciona un 20% de los abonos de transporte, y por eso podrían enfrentarse a una sanción equivalente al triple de la cantidad subvencionada. ¿Saben cuánto es eso? Unos 200 millones de euros, según fuentes del sector citadas por Europa Press, teniendo en cuenta que el gobierno destinó 355 millones de euros para descuentos en toda España en la segunda mitad del año. Y para rematar, Puente ha recordado que Madrid aún no ha solicitado esas ayudas, cuyo plazo termina el 30 de abril de 2025, y ha dicho con un tono que destila arrogancia: a lo mejor nos sorprende el gobierno autonómico madrileño y asume íntegramente esa gratuidad. ¿En serio, Óscar? ¿Esto es lo mejor que tienes? Vamos a desmontar esta farsa paso a paso, porque lo que está haciendo el gobierno de Sánchez es de una hipocresía que clama al cielo. Para empezar, la acusación de que Madrid está ocultando la financiación del gobierno central es ridícula. La información sobre la gratuidad del abono transporte fue comunicada por el Consorcio Regional de Transportes, un organismo en el que está el propio Ministerio de Transportes, junto con la Comunidad de Madrid, ayuntamientos y operadores de transporte. De hecho, el Ministerio participó en la reunión donde se aprobaron estas tarifas y votó a favor. ¿Cómo puede Madrid estar ocultando algo si el propio Ministerio estaba presente y dio su visto bueno? El consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García, lo dejó claro en una rueda de prensa. ¿Ocultar? Si estaban allí. ¿Cómo vamos a ocultar algo de lo que han participado, que han votado a favor? No hemos ocultado nada. Esto no es más que una excusa barata de Puente para atacar a Ayuso, porque no soporta que Madrid esté haciendo las cosas mejor que ellos. Pero lo más grave de todo esto es la doble moral del gobierno de Sánchez.
Mientras amenazan a Madrid con multas millonarias por una medida que beneficia a los ciudadanos, ellos mismos han sido incapaces de gestionar bien el transporte público que sí depende directamente de ellos. Hablemos de cercanías, por ejemplo, un servicio que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes y que lleva años siendo un auténtico desastre en Madrid. En 2024, Cercanías registró 196,8 millones de viajeros, 7 millones menos que antes de la pandemia, y sufrió más de 1000 incidencias, casi 3 diarias de media, según el Consorcio Regional de Transportes. Los madrileños están hartos de retrasos, averías y trenes abarrotados, pero a Puente parece que eso no le importa. En lugar de ponerse a trabajar para mejorar Cercanías, prefiere dedicarse a atacar a Ayuso, que ha conseguido que el transporte público madrileño sea un éxito mientras el servicio que depende de Sánchez se hunde. ¿No es esto el colmo de la hipocresía? Un gobierno que no es capaz de hacer su trabajo, pero que se atreve a sancionar a quien sí lo hace. Y no es la primera vez que Puente y Sánchez intentan boicotear a Ayuso con el tema del transporte. Ya en 2023, cuando hubo varios descarrilamientos en Cercanías, Puente tuvo el descaro de insinuar que podía haber un sabotaje orquestado por Ayuso, una acusación tan absurda que hasta periodistas de La Sexta tuvieron que desmentirla. Ayuso, en aquel momento, respondió con una frase que se hizo viral: «Tiene más peligro que Óscar Puente con Twitter». Y no le faltaba razón, porque Puente ha demostrado una y otra vez que prefiere el enfrentamiento y el postureo a la gestión seria. Mientras tanto, Ayuso ha seguido adelante con sus políticas, como la bonificación del abono transporte, que ha hecho que el 82,7% de los trayectos en Madrid se realicen con este título, un 1,4% más que en 2023. Esto es lo que Sánchez no puede soportar, que Ayuso esté demostrando que se puede gobernar de forma eficiente, mientras su ejecutivo se dedica a malgastar el dinero público y a generar polémicas innecesarias. Hablemos ahora de la financiación, porque aquí hay otro punto que deja en evidencia la manipulación del gobierno de Sánchez. Según Miguel Ángel García, el 73% de la financiación del transporte público en Madrid sale de los presupuestos de la comunidad, mientras que la aportación del gobierno central está congelada desde hace años y es claramente insuficiente. Es decir, Madrid está poniendo la mayor parte del dinero para que el transporte sea asequible, pero Sánchez y Puente quieren hacer creer que todo es gracias a ellos. ¿No les da vergüenza? Este gobierno tiene una obsesión enfermiza con controlar todo, incluso el mérito de las medidas que toman otros. Y si no pueden controlarlo, entonces lo sabotean, como están intentando hacer ahora con esta amenaza de multas. Es una estrategia que hemos visto una y otra vez. Sánchez usa las instituciones del Estado para atacar a sus rivales políticos, mientras su propio gobierno está envuelto en escándalos que no tienen fin. Porque no nos engañemos, este ataque a Ayuso no es más que una cortina de humo para tapar los problemas de Sánchez y su ejecutivo. Mientras Puente se dedica a amenazar a Madrid, el gobierno de Sánchez sigue sin dar explicaciones sobre sus propios escándalos. ¿Se acuerdan del caso Koldo, con las comisiones millonarias por las mascarillas durante la pandemia? 7 ministerios estuvieron implicados, y todavía no hemos visto a nadie asumir responsabilidades. ¿Y qué hay del caso de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por posibles tráficos de influencias en el rescate de Air Europa? Sánchez ha intentado desviar la atención diciendo que todo es una máquina del fango de la derecha, pero los hechos están ahí. Su mujer está bajo investigación y él no ha dado ni una sola explicación convincente. Este es el mismo Sánchez que ahora permite que su ministro amenace a Madrid con multas millonarias, mientras ellos mismos tienen las manos manchadas de corrupción y opacidad. Y no es solo eso. El gobierno de Sánchez ha demostrado una y otra vez que no le importa el bienestar de los ciudadanos, solo su propia imagen. Durante la pandemia, mientras Ayuso luchaba por mantener a flote las residencias de ancianos en Madrid, Sánchez y los suyos se dedicaron a criminalizarla, a pesar de que la justicia ha archivado más de 60 causas contra el gobierno madrileño por su gestión del COVID. Un juzgado de Madrid dictaminó recientemente que no hubo negligencias en las residencias, que se siguieron los protocolos vigentes en un momento de crisis absoluta y que los hospitales estaban saturados, lo que hacía imposible ingresar a todos los pacientes.
Pero Sánchez y su maquinaria de propaganda prefirieron usar el dolor de las familias para atacar a Ayuso, en lugar de asumir su propia responsabilidad en la gestión de la pandemia. Este es el mismo gobierno que ahora quiere multar a Madrid por ayudar a las familias con el transporte gratuito. ¿No es esto el colmo de la desfachatez? Volvamos al tema de las multas, porque hay más detalles que no podemos pasar por alto. Según Puente, si Madrid quiere acogerse a las subvenciones estatales, tiene que reconocer que el gobierno central es quien financia parte de los descuentos. Pero aquí hay un problema. El plazo para solicitar esas ayudas termina el 30 de abril de 2025, y Puente está usando eso como una amenaza, diciendo que si Madrid no lo hace, tendrá que asumir toda la gratuidad por su cuenta o enfrentarse a la sanción. Esto es puro chantaje político. Sánchez y Puente saben que Madrid necesita esas ayudas, porque aunque la comunidad está poniendo el 73% de la financiación, el dinero del gobierno central sigue siendo importante. Pero en lugar de colaborar, prefieren usar ese dinero como un arma para presionar a Ayuso y hacerla quedar mal. Es una táctica rastrera, propia de un gobierno que no tiene escrúpulos y que está más preocupado por su imagen que por el bienestar de los ciudadanos. Y mientras todo esto pasa, Ayuso no se ha quedado callada. La presidenta madrileña ha sido clara en su respuesta. No va a permitir que Sánchez y Puente le digan cómo tiene que gobernar Madrid. En Sol, la sede del gobierno regional, no daban crédito a las amenazas de Puente. El consejero Miguel Ángel García lo dejó claro. El ministro Óscar Puente quiere una vez más confrontar, quiere buscar polémica donde sinceramente no la hay. Y tiene razón. Esta no es la primera vez que Puente intenta enfrentarse a Ayuso. Ya lo hemos visto en el pasado, con sus declaraciones absurdas sobre sabotajes en cercanías o sus ataques constantes en redes sociales. Pero Ayuso ha demostrado que no se deja intimidar. Mientras Sánchez y su gobierno se dedican a generar conflictos, ella sigue adelante con medidas que benefician a los madrileños, como la gratuidad del transporte, la lucha contra la ocupación o la mejora de las infraestructuras, como la ampliación de la línea 11 del metro, que beneficiará a más de 65.000 viajeros diarios con una inversión de 40 millones de euros. Hablemos también de la ocupación, porque es otro frente en el que Ayuso está dando la cara mientras Sánchez mira para otro lado. La Comunidad de Madrid ha puesto el problema de la ocupación en el centro del debate, y no es para menos. En un solo mes, las llamadas al servicio 112 ocupación se duplicaron, pasando de 32 a 56 en la primera semana de febrero de 2025. Desde que se creó este servicio en 2022, se han registrado 3.826 llamadas, y en 42 casos se ha evitado una ocupación. Ayuso se ha reunido con víctimas, como Teresa, una mujer de 82 años que perdió su casa a manos de inquiocupas, y ha pedido al defensor del pueblo que actúe para proteger el derecho a la propiedad. Pero mientras Ayuso lucha por los ciudadanos, el gobierno de Sánchez ha apoyado medidas que protegen más a los ocupas que a las víctimas, como el decreto ómnibus que incluía mayor protección a los ocupas ante desahucios. Esto es intolerable. Un gobierno que debería estar defendiendo a los ciudadanos prefiere ponerse del lado de los delincuentes, mientras amenaza con multas a quien sí está haciendo las cosas bien. Y no podemos olvidar el contexto político de todo esto. Sánchez y su gobierno están en una posición cada vez más débil, con escándalos que no dejan de acumularse y una oposición que, aunque no siempre esté a la altura, está empezando a apretar. Ayuso, por su parte, se ha convertido en una de las figuras más fuertes del PP, y eso es algo que Sánchez no puede soportar. Por eso la ataca constantemente, ya sea con el caso de su novio, Alberto González Amador, que está siendo investigado por fraude fiscal, o con estas amenazas de multas. Pero lo que Sánchez no entiende es que cada ataque a Ayuso la hace más fuerte. Los madrileños ven que su presidenta está luchando por ellos, mientras Sánchez solo se dedica a generar conflictos y a tapar sus propios problemas. Y eso es algo que, tarde o temprano, le va a pasar factura. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es un gobierno de Sánchez que ha perdido el rumbo por completo. En lugar de trabajar por los ciudadanos, prefiere dedicarse a atacar a sus rivales políticos, usando el dinero público como arma y generando polémicas absurdas para desviar la atención de sus propios escándalos. La amenaza de multas a Madrid por el transporte gratuito es solo el último ejemplo de una larga lista de despropósitos.
Mientras Ayuso sigue adelante con medidas que benefician a los madrileños, Sánchez y Puente se dedican a jugar sucio, demostrando que no tienen ningún interés en gobernar bien, solo en mantenerse en el poder a cualquier precio. Pero los ciudadanos no son tontos, y tarde o temprano, este gobierno tendrá que rendir cuentas. Así que no se vayan muy lejos, porque esto no ha hecho más que empezar, y estoy seguro de que vamos a seguir viendo más capítulos de este culebrón político que es España en 2025.